en este lugar. Estamos agradecidos del Señor por poder reunirnos una semana más alrededor de su palabra para poder escuchar la voz de Dios, para poder saber cómo responder adecuadamente a lo que el Señor quiere decirnos en esta tarde ya. Así que antes de hacer cualquier cosa, antes de continuar, quiero invitarlos a orar, encomendando este tiempo a nuestro Señor, que nuestro Dios sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras circunstancias en específico. Así que inclinamos nuestros rostros y encomendamos este tiempo en sus manos. Padre amado, te damos gracias porque tú eres bueno, eres un Dios bueno, Señor, y es ante ti que nos reunimos en este lugar. Confiando en tu bondad y en tu poder igualmente, Señor, nos reunimos alrededor de tu palabra para escuchar tu voz. Ella es poderosa para transformar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestros corazones, Señor, moldear nuestra voluntad a tu voluntad, Padre. Y en esta hora nos encomendamos a ti en esta labor, Señor. Sé tú con nosotros, Señor. Auxílianos en esta hora, Padre amado, Señor, para que podamos venir con una disposición correcta delante de tu palabra y también ayúdanos, guíanos para poder responder a ella también de buena forma. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar con un pequeño ejercicio. Quisiera que todos pudiéramos imaginar qué pasaría si es que mañana el presidente de la República promulgara una ley que nos prohibiera reunirnos como creyentes. ¿Qué pasaría si a nivel nacional se promulgara una ley que prohibiera la religión cristiana? Y que sin embargo, el presidente, luego de promulgar esta ley y que ciertos cristianos se hayan levantado, ¿cierto?, oponiéndose a esto, el presidente dice, ¿sabes qué? Voy a dar una oportunidad para que ustedes elijan a uno de ustedes y defiendan la fe cristiana. Y esa persona es usted. Usted sale elegido como el representante del cristianismo para presentar defensa delante de las autoridades y explicar qué es el cristianismo y por qué el cristianismo vale la pena. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos acerca del cristianismo? ¿Qué diríamos acerca de la iglesia del Señor? ¿Qué diríamos acerca de los cristianos? ¿Qué se diría acerca de nosotros? Es interesante que esto ocurrió a lo largo de la historia. Hubo un hombre, Arístides, en el siglo II, que él hizo un escrito y que fue precisamente esto. Él escribió una apología, una defensa de la fe cristiana y la dirigió a un emperador romano, a Adriano. Y ese escrito se ha conservado a lo largo del tiempo y ese escrito describe a los cristianos de ese tiempo. Y es una defensa a un emperador pagano para decir, ¿sabes qué? El cristianismo vale la pena. Y estos son los cristianos. Y parte de ese escrito dice lo siguiente, y es muy interesante echar una mirada a eso. ¿Qué se decía acerca de los cristianos en el siglo II? Este hombre escribió, dirigiéndose al emperador Adriano, acerca de los cristianos dijo, la bondad es su naturaleza, no hay falsedad entre ellos, se aman los unos a los otros, no niegan a las viudas, rescatan a los huérfanos de entre ellos que son crueles con ellos. Todo aquel que de entre ellos tiene alguna cosa, da deliberadamente, da al que no tiene nada. De esa manera se describía a los cristianos en el siglo II. Y si uno hace un repaso, hay muchas apologías, muchas defensas del cristianismo dirigidas a los emperadores. Otra de ellas, esta vez escrito por otro apologeta, Justino Mártir, dice lo siguiente, él hablando nuevamente acerca de los cristianos, dice, hacen bien a todos, dan según cada uno le cree apropiadamente. Lo que es recolectado es depositado con el que reside, quien da socorro a los huérfanos, a las viudas, ya sea por enfermedad o alguna otra causa, tienen carencia y aquellos que están en cadenas y a los extranjeros que viven entre nosotros, en una palabra, cuidan de todos los que están en necesidad. Esos eran los cristianos del siglo II. Eso se decía acerca de los cristianos frente a las autoridades. Estos son los cristianos, mírenlos. Hay algo distintivo en ellos, hay algo diferente. Y la pregunta que quiero traer a colación en esta tarde es, ¿qué se diría hoy del cristianismo? ¿Qué se diría hoy acerca de los cristianos, acerca de los creyentes?
¿Qué se diría hoy acerca de la iglesia del Señor? En 100 años más, en 200 años más, en un tiempo más, ¿qué se va a decir acerca de la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que está distinguiendo hoy a su iglesia dentro de esta sociedad? Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio es un libro que precisamente se escribe para que Israel sepa cómo vivir en medio de naciones paganas. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y se escribe este libro para que el pueblo sepa vivir en medio de naciones paganas y que no se convierta en una nación pagana. Deuteronomio nos habla acerca de cómo vivir en este mundo sin ser parte de este mundo, sin ser iguales a este mundo. De qué forma Israel se iba a distinguir. Es un mensaje bastante similar para hoy. De qué forma la iglesia del Señor puede vivir en este mundo sin convertirse, sin mutar, sin comenzar a ser igual a este mundo. ¿Qué es lo que diferencia o qué cosas debieran diferenciar al pueblo de Dios? Y vamos a estar en Deuteronomio capítulo 24, versículo 17 al 22. Y aquí solamente vamos a abordar dos asuntos al menos que iban a distinguir a este pueblo, dos responsabilidades que iban a distinguir al pueblo de Dios. Son responsabilidades bastante claras y son responsabilidades que igualmente vamos a ver cómo se aplican o cómo se relacionan con nosotros. Dos responsabilidades que distinguen al pueblo de Dios. Y voy a dar lectura a esta porción en Deuteronomio 24 de los versículos 17 al 22. Y la palabra de nuestro Dios dice así: no torcerás del 16 al 22. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando sigues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado detrás de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. El texto en general habla de dos grandes responsabilidades que competen primeramente al pueblo de Israel. Y lo primero lo podemos encontrar en el breve pasaje del versículo 16. Y la responsabilidad que tenía el pueblo de Israel, un principio que tenía que abrazar, valga la redundancia, es que el pueblo de Dios tenía que entender que ellos eran responsables por sus acciones. Eran responsables por sus faltas. Eran responsables por sus pecados. Lo que les dice explícitamente ahí en el texto, dice en el versículo 16, es que Dios no responsabilizará a los padres por las faltas y los pecados de los hijos, ni tampoco responsabilizará a los hijos por los pecados y las faltas de los padres. Recordemos aquí que estamos en la ley de Dios. Esta es una especie de constitución para la nación de Israel. Y esta constitución, esta ley, probablemente está dirigida en primera instancia a aquellos castigos legales. Cuando un israelita infringía la ley, uno podría verse en la tentación de igualmente poner algún tipo de culpa, algún tipo de carga a la familia, o a los padres, o a los hijos. Muchas veces, y en otras naciones, se tomaba represalias contra toda la familia. Si es que alguien infringía la ley, eras tú culpable y sabes que toda tu familia igualmente tenía que pagar. Había una especie de revancha o de venganza frente al cometimiento de algún tipo de crimen. Y lo que hace el Señor aquí es regular eso. Y es bastante claro el principio que está detrás de este texto. Y es que dice, cada israelita será responsable por sus acciones. ¿Sabes qué? El contexto del israelita, sí. Cada israelita podría venir de un contexto difícil. Quizás el israelita no tuvo una buena crianza de parte de sus padres. Sin embargo, este texto específicamente dice que nada de eso justifica el crimen, el pecado que cometió esa persona.
La palabra de Dios hace responsable a las personas por las acciones, por los pensamientos, por las palabras que dicen o hacen. Y ciertamente uno podría pensar, y sucede en la práctica, y sucedía en la práctica, que cuando un israelita cometía alguna falta, algún pecado, infringía la ley, probablemente tenía consecuencias familiares. Eso no quería decir que la responsabilidad era de toda la familia, pero si es que un hijo cometía una infracción y tenía una condena, eso iba a impactar a la familia. Y hoy en día nosotros lo podemos ver. Si es que alguien infringe la ley, si es que alguien tiene un familiar que es condenado, toda la familia se va a ver afectada de alguna u otra manera. Aunque la ley responsabiliza a esa persona de manera individual, como padre es inevitable verse afectado por los errores que pueden cometer nuestros hijos, y viceversa es exactamente igual. Los pecados tienen consecuencias, y las consecuencias del pecado ciertamente pueden afectar a los que están a nuestro alrededor. Sin embargo, delante de Dios, Dios nos responsabiliza de manera individual por nuestros pecados. Y es por eso que, voy a ser reiterativo, el texto afirma claramente que los padres no son responsables del pecado de sus hijos. Los padres somos responsables, sí, por cómo estamos criando a nuestros hijos. Los padres somos responsables, sí, si es que estamos criando en la disciplina y en la amonestación del Señor. Somos responsables, sí, de cómo estamos moldeándoles el evangelio a estos pequeños o a estos mayores. Somos responsables por eso. Pero los padres no somos responsables por cómo nuestros hijos van a responder ante esas verdades. Los padres no somos responsables de la salvación de nuestros hijos porque no somos capaces de cambiar el corazón de ellos. Sí somos responsables de proclamarles el evangelio, de modelarles el evangelio. Pero nuestros hijos van a ser responsables delante del Señor por cómo ellos deciden responder a la verdad de la palabra. La palabra de Dios responsabiliza a todo ser humano por sus acciones. Y de hecho uno puede ver ahí que cada uno, dice, en el contexto de la ley, va a morir por su pecado. Cada uno va a pagar por sus propios pecados. Y este principio de responsabilidad personal, uno lo puede ver a lo largo de toda la Biblia. Es como un hilo que recorre desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada ser humano es responsable delante de Dios por sus pecados. Los profetas hablaron mucho de esto y citaron este texto a menudo. Solamente voy a leer una porción de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Esta verdad que está contenida en este pasaje es fundamental para nosotros. Es fundamental para el cristianismo. Es fundamental, o debiera ser fundamental, para todo ser humano. Porque el evangelio, de lo que estamos hablando en la mañana, uno de los puntos de partida es responsabilizarnos por nuestros pecados delante de Dios. Usted puede hacer el ejercicio, haga un recorrido rápido en la semana por el libro de Romanos en los primeros capítulos. Y como dice el libro de Romanos ahí en el capítulo 1, versículo 20, va a quedar sin excusa delante de Dios. Dios nos creó, es el creador del cielo y de la tierra. Él se revela por medio de lo creado. Su eterno poder y deidad se ha manifestado por medio de la creación. Sin embargo, el hombre decide rebelarse ante este Dios. Nosotros. Y el Señor dice en su palabra, ¿sabes qué? El hombre no tiene excusa. Hemos decidido estar en rebelión contra nuestro Dios. Y es por eso que más adelante en el libro de Romanos, capítulo 3, dice que todos hemos pecado. Todos hemos infringido la ley, todos nos hemos rebelado en contra de Dios. Somos responsables y es por eso que estamos destituidos de su gloria. Y la noticia es, más adelante en Romanos capítulo 6, que la paga de ese pecado es la muerte. La paga por rebelarse en contra del Creador es la muerte. ¿Qué está haciendo el Señor ahí en Romanos? Responsabilizarnos por nuestras decisiones, por nuestras palabras, por nuestra rebelión en contra del Creador. No tenemos excusas.
Y eso es lo que está diciendo Deuteronomio acá. Somos responsables delante de este soberano Dios. Quizás algunos de acá vienen de contextos muy difíciles. Quizás algunos no recibieron una crianza apropiada. Quizás algunos tenemos un carácter complejo, podemos decir. Quizás nuestras circunstancias son tan complicadas que quizás sentimos que estamos justificados delante de Dios para quizás violar su ley. A la luz de la palabra de Dios, todas esas cosas, todos esos factores, nuestra crianza, nuestro contexto, nuestra información genética, sí, podrían llegar a influenciar nuestro corazón, pero no lo justifican. Porque delante de Dios hemos decidido rebelarnos contra Él, ir en contra de Él con nuestros pensamientos, con nuestras palabras y con nuestras acciones. Eso es pecado y somos responsables. Y esa verdad es clave. Si te dices hoy ser cristiano, tienes que haber llegado antes al punto de desesperación, al clímax en donde sabes que a la luz de la palabra de Dios te das cuenta que eres pecador. Hay un convencimiento interno delante del Señor, de este juez fiel y justo. Y delante de este juez fiel y justo, todo cristiano debiera decir en primera instancia, culpable su señoría. Soy responsable delante de este Dios por rebelarme. Soy culpable. Si el creyente no ha llegado a ese punto, no necesita un Salvador. Si el creyente no ha llegado en ese punto, no tiene de qué arrepentirse. La buena noticia del Evangelio incluye en el centro este principio que está acá en Deuteronomio. Somos responsables delante de Dios y por ser responsables necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Ahora, este ejercicio de responsabilidad personal, de responsabilidad individual, de responsabilizarnos por nuestro pecado, no debiera ocurrir solamente en el momento de nuestra salvación. Y eso es muy interesante. Este principio está dado porque está revelando el corazón del hombre. Tendemos a no responsabilizarnos por nuestro pecado. Hago un pequeño recordatorio de lo que sucedió en el jardín del Edén. ¿Cuántos versículos pasaron para que el hombre y la mujer dieran una excusa por no haber obedecido la voz de Dios? No nos gusta responsabilizarnos por nuestras acciones, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos. Es por esto que el Evangelio hoy nos recuerda y nos vuelve a recordar esta realidad. Somos responsables por nuestros pecados. Un ejemplo quizás un poco trivial acerca de esto y de poner excusas es cuando llegamos tarde a los lugares. No sé si se ha dado cuenta cómo lo expresamos a menudo cuando llegamos tarde a un lugar. Nunca tenemos la culpa nosotros. Siempre llegamos tarde a los lugares porque el metro no pasó, porque había mucho tráfico, porque los semáforos no estuvieron todos en verde como yo lo había planificado antes de salir, porque al alcalde se le ocurrió poner muchos semáforos en esa avenida, y es por esa razón que yo llegué tarde. Nos encanta excusarnos, mover la culpa hacia otro lugar, calmar nuestras conciencias al decir, ¿sabes qué? No fue mi culpa, fue culpa de eso. Y el mismo principio y esta misma tendencia en nuestro corazón, hermanos, se aplica a muchísimas áreas de nuestra vida. Y la palabra aquí está proclamando fuerte, eres responsable delante del Señor. Necesitas arrepentirte una vez más y correr a los brazos de este Salvador. Deja de poner excusas. Hay una aplicación muy directa que normalmente se hace y es con respecto a nuestro mal humor. No sé si se ha dado cuenta. Yo, por ejemplo, normalmente suelo decir que si es que no como, si es que el almuerzo comienza a retrasarse, me comienzo a poner de mal humor. ¿Cierto? No sé si a alguien de acá le pasa, quizás soy el único pecador en este lugar. Pero muchas veces decimos cosas como esa. Y puede que en el cuerpo comiencen a pasar a nivel biológico algunas cosas. Sin embargo, en última instancia, yo no me pongo de mal humor
Yo no me pongo en una actitud inadecuada, en una actitud pecaminosa y no digo palabras que están incorrectas simplemente porque no he comido. Al final del día, en mi interior, en mi corazón, yo he decidido pecar contra Dios y soy responsable por ese enojo, por ese mal humor, por esas palabras, por esa actitud. Muchas veces cuando hablamos acerca del enojo o del mal humor, pensamos que el humor es una especie de líquido que está dentro de nosotros y que cuando alguien hace o dice algo, ese líquido comienza a hervir sin nuestro control y sin nosotros controlarlo, sale por nuestra boca. A menudo pensamos que el humor o que el enojo funciona así. Es algo que no podemos controlar, es un líquido que está acá y ¿sabes qué? No me hagas enojar. Volvamos a la Biblia y volvamos a este principio. ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué pecamos en contra de nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestro jefe? ¿Por qué lo hacemos? ¿Es por culpa de sus actitudes y de sus palabras? ¿O es que en nuestro corazón nosotros estamos decidiendo ofender? Es decidiendo herir. Somos responsables. Somos responsables, hermanos, por la manera en que estamos respondiendo a circunstancias muchas veces muy complejas. Pero el Señor nos hace responsables. Y aquí está el principio. Las Escrituras hacen un énfasis en esta responsabilidad. Ahora, si seguimos avanzando en el texto, podemos encontrar otro distintivo del pueblo de Israel. Esto iba a distinguir al pueblo de Israel de las demás naciones. Los israelitas tenían que hacerse responsables por sus acciones, por sus palabras. Sin embargo, aquí encontramos otro tipo de responsabilidad para el pueblo de Israel, otro principio que quizás podría parecer un poco contradictorio a lo que acabamos de decir. Podría parecer estar un poco en tensión. La palabra afirma que cada uno es responsable delante del Señor. Sin embargo, del versículo 17 en adelante, el Señor hace responsable al pueblo de mostrar misericordia a aquellos que están sufriendo. No sé si ven la tensión ahí. Cada uno es responsable por sus acciones. Sin embargo, el Señor nos manda y manda al pueblo a hacer misericordia. A no solamente vivir enfocado, ¿sabes qué?, en lo que yo hago y no hago y en las consecuencias de mis actos, sino que manda al pueblo a levantar la vista y a mostrar misericordia al que está al lado. El pueblo era responsable igualmente de mostrar misericordia a los que estaban sufriendo. Y el versículo 17 viene a condensar todo lo que continúa en los siguientes versículos. Ahí Dios le dice al pueblo: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Otras traducciones dicen: no pervertirás la justicia, o debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros. El pueblo tenía una responsabilidad, y esa responsabilidad que está acá es que debían tratar justamente a los necesitados. Y no sé si se dio cuenta que hay un patrón en el texto. Hay un pequeño grupito de personas que se repite una y otra vez. Y si uno lee a los profetas o lee otras porciones de la Torá, de la ley, puede darse cuenta que este grupito aparece una y otra vez. No sé si lo pudo identificar ahí en el texto. Este grupito está compuesto por extranjeros, por huérfanos y por viudas. En el Antiguo Testamento, debido a las guerras, el hambre, a las enfermedades, los desvalidos en la sociedad eran bastante común. Era muy común que hubieran extranjeros, viudas y huérfanos. Y en condiciones normales y en otras naciones sería muy sencillo, muy fácil que estas personas quedaran completamente desvalidas, quedaran aisladas de la sociedad. Pero el Dios de Israel era diferente. Y Dios incluye en su ley para la nación que cuiden de estas personas. Dios se compromete a defenderlos del riesgo y de la explotación. Dios escucha el clamor de los necesitados. Incluso pareciera ser, si uno lee el Antiguo Testamento, que este grupo de personas tuvieran un lugar especial en el corazón de Dios. ¿Y es por qué Dios se preocupa tanto de estas personas?
Pareciera ser que Dios tiene un lugar especial por los débiles. Pareciera ser que Dios toma la iniciativa por los que están en necesidad. Pareciera ser que el Señor aquí nos está diciendo algo más profundo con respecto a su corazón. Y aquí explícitamente Dios ordena que Israel sea el vehículo para que por medio de esta nación, este grupo sea provisto, para dar provisión a sus necesidades y para impartir justicia. Solamente quiero leer o quiero citar algunos salmos para que nos demos cuenta que algo sucede con Dios, con Israel y con la necesidad. A menudo el libro de los Salmos se consideraba el himnario del pueblo de Israel. Y la mayoría de estos himnos en principio fueron oraciones. Y cuando uno lee estos himnos o estas oraciones, nuevamente se encuentra con estas personas. Y los salmos dicen cosas como esto. En el Salmo 10:14 afirma que Dios acoge a estas personas y Dios es el amparo de este grupo de personas. En el Salmo 82, versículo 1 al 4, se afirma que Dios manda a defenderlos y a librarlos. En el Salmo 94, versículo 3 al 10, afirma que Dios los ve, los oye y que reprende a aquellos que matan a la viuda, al huérfano y al extranjero. Y el Salmo 146, versículo 9, afirma que Dios sostiene a estas personas y las guarda. Y ese mismo Salmo, en el versículo 10, 146, 10, dice que este Dios que sostiene y guarda a este grupo de personas es el mismo Dios de generación en generación. Dice el Salmo 146, versículo 10. Este Dios que se ocupa de esta forma por estas personas es el mismo Dios de generación en generación. Y esta generación de israelitas tenía que entender esto. Y es por eso que en los versículos siguientes Dios les da instrucciones prácticas para que puedan preocuparse por las necesidades de estas personas desvalidas. El versículo 19 al 21 podemos ver la manera o una de las formas en las que el pueblo se iba a ocupar de ellos. Y estos ejemplos que da el Señor tenían que ver con no sacar o no cosechar hasta el último fruto de diferentes cosas, ¿cierto? Ahí menciona de forma práctica cómo podían ellos mostrar misericordia. Habla de la gavilla. Si es que estaban cosechando, ¿cierto? Estaba segando la mies en sus campos. Si es que quedaba gavilla en el suelo, dice, ¿sabes qué? Una vez que eso quedó en el suelo, le pertenece a los necesitados. Luego dice, ¿sabes qué? Cuando estés sacudiendo los olivos, se golpeaba los olivos para que cayeran, ¿cierto? El fruto, lo que quede en las ramas escondido, déjalo ahí. No, que aún queda, peguémosle. No seas codicioso, les está diciendo. Lo que quede ahí luego de sacudir el árbol, lo vas a dejar para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y lo mismo va a suceder cuando vendimies tu viña. Lo sobrante quedaría para este grupo de personas. Y era tan importante esta ley, tan importante, que el versículo 19 dice que la bendición de Jehová para el pueblo de Israel dependía de esto. Recuerdo una vez más que estamos en el antiguo pacto, en donde el pueblo, y vamos a verlo en el capítulo 27 y en el capítulo 28 en su momento, habían ciertas bendiciones y ciertas maldiciones que estaban asociadas con la obediencia a la ley para el pueblo de Israel. Y el cuidado de los necesitados para el pueblo era tan importante que la bendición de Jehová dependía de la manera que este pueblo estaba cuidando de los necesitados. En el libro de Ruth podemos encontrar un ejemplo maravilloso de eso. No sé si se lo recuerdan. La manera en que Boz se relacionó con Ruth y Boz, el israelita, dio un ejemplo de esto y obedeció la ley permitiendo que esta moabita extranjera y viuda pudiera participar de la siega, de recoger las gavillas. Es un ejemplo del cumplimiento de esta ley. Ahora recordemos un momento que el pueblo aquí se encontraba justo antes de entrar a la tierra prometida. Y estas instrucciones tenían que ser obedecidas allí, en la tierra prometida, aquella tierra en donde fluiría leche y miel. Hagamos un repaso rápido de lo que había sucedido anteriormente. Dios eligió a este pueblo, a esta nación, prometió hacer de esta nación una nación grande, les prometió una tierra y por medio de esta nación el Señor prometió bendecir
a todas las familias de la tierra. Esa era la promesa que el Señor dio a este pueblo, que este pueblo sería de bendición para todas las familias de la tierra. Entonces, cuando el pueblo entrara a esta tierra, que era bendición del Señor, y cosechara de esta tierra, que era bendición del Señor, este pueblo tenía que ser de bendición para los demás. La bendición del Señor, uno de los propósitos que tenía para con el pueblo de Israel, era que el pueblo de Israel bendijera a los demás. La bendición de Dios debía ser de bendición para los demás. Dios no solamente los bendecía porque amaba al pueblo, Dios no solamente los bendecía para que ellos pudieran disfrutar de esta tierra, y que ciertamente lo hacía. No, Dios también los bendecía para que ellos pudieran bendecir a estas personas necesitadas. Para que dieran por gracia lo que simplemente por gracia, por misericordia del Señor, habían recibido. Ese es un principio escondido ahí que es maravilloso. No sé si alguna vez nos hemos cuestionado por qué el Señor nos está bendiciendo. Puede tener muchos propósitos. Ciertamente, cuando el Señor nos bendice, Él quiere que disfrutemos de su bendición. Pero no sé si a menudo nos preguntamos si es que el Señor también nos está bendiciendo para que no solamente nosotros elevemos nuestro estándar de vida, elevemos nuestras comodidades, sino que quizás se nos está bendiciendo también para que elevemos nuestro nivel de generosidad, de misericordia, de compasión. Y de esto hay grandes ejemplos en la historia de la iglesia. Yo comencé con un ejemplo en el siglo II. Si uno sigue recorriendo la historia de la iglesia, hermanos, uno se termina dando cuenta que los cristianos a lo largo de la historia lo han entendido. Lo han entendido. En el siglo III, cuando se iba a examinar a un cristiano antes de bautizarse, se hacía una pequeña examinación. Cuando se examinaba a un cristiano antes de bautizarse, en ese tiempo había una indicación en específico que se decía que el cristiano tenía que ser evaluado en cómo estaba tratando a los pobres. Y de esa manera para poder confirmar su fe. Luego, cuando uno sigue avanzando en la historia, llegamos al siglo IV, en donde los cristianos de Oriente comenzaron a formar ciertas fundaciones para preocuparse por los enfermos. Y al llegar al siglo VI, en Oriente, uno comienza a darse cuenta que no solamente eran fundaciones más bien informales, sino que se formalizaron y se hicieron grandes instituciones que tenían el propósito de ayudar a los necesitados. Y de allí nacieron, hermano, adivine quién nació allí. Ahí nacieron los hospitales, los orfanatos y los hogares para ancianos. Es impresionante, hermanos, como los cristianos a lo largo de la historia parece que algo estaban entendiendo. Y si usted hace una revisión va a encontrar a grandes hombres que respondieron adecuadamente y mostraron una calidad de misericordia impresionante. Es muy conocido en los años 1800 el ejemplo de un gran predicador, George Mueller, y su trabajo con los huérfanos. Hay libros enteros que hablan acerca de este hermano y sus oraciones, su dependencia al Señor y la manera en que mostró misericordia a estos niños que no tenían hogar. ¿Y sabe qué? Hay un famoso predicador que nosotros siempre citamos acá, que nos encanta, que lo amamos, que vivió un poquito después de George Mueller. Se llama Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon. Este famoso predicador, ¿sabes qué hizo? Conoció el ejemplo de George Mueller y fundó un orfanato. Y si usted hoy lo busca, cientos de años después, esta fundación aún sigue brindando apoyo a niños y a jóvenes. Parece que algo estaban entendiendo los cristianos a lo largo de la historia de la iglesia. Estaban disfrutando de la bendición del Señor y eso los movió a bendecir a otros. Ahora, y aquí viene la gran pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estos cristianos respondieron de esta manera? ¿Por qué el pueblo debía responder de esta manera? ¿Porque eran buenas personas? ¿Porque eran mejor que los demás? ¿Porque querían ganarse el cielo? ¿Por qué el creyente debiera distinguirse de esa forma? ¿Por qué?
lo maravilloso es que la Biblia nos dice por qué. Y aquí en Deuteronomio dice explícitamente por qué. ¿Cuál era la razón de peso que iba a mover a estos israelitas a mostrar ese tipo de misericordia? Yo me salté el versículo 18 a propósito. Ahí dice, sino que te acordarás, tenían que hacer justicia a estas personas, no tenían que tratarlas injustamente, tenían que acordarse, y el móvil para hacer esto es el recuerdo, es acordarse que fuiste siervo en Egipto, versículo 18, y que de allí te rescató Jehová tu Dios, y por tanto yo te mando que hagas esto. Y el versículo 22 cierra como con un broche de oro, nuevamente repitiendo exactamente lo mismo. Versículo 22, y acuérdate. Eso es importante, lo hemos visto en Deuteronomio una y otra vez. Recuerda, acuérdate. Versículo 22, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto, yo te mando que hagas esto. ¿Cuál era la gran razón por la cual el pueblo de Israel tenía que mostrar misericordia a los necesitados? La gran razón era que el mismo pueblo de Israel recibió la misericordia de Dios. Esa era la razón. Es que el pueblo de Israel conoció a este Dios y este Dios lo rescató de la esclavitud de Egipto. Y por esa razón el pueblo era movido a mostrar misericordia. Por quién era Dios y por lo que Dios hizo por ellos. ¿Y cómo era este Dios? Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18 también lo dice de manera clara. A ver, vamos a ir para allá. Deuteronomio capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿Cómo era este Dios que rescató a Israel de la tierra de Egipto? Deuteronomio 10, versículos 17 y 18. Dice la palabra, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Porque el pueblo de Israel conoció a este Dios, y este ya no era cualquier Dios, sino que era su Dios. Y la nación de Israel era su nación, era suya. Por esa razón, el pueblo debía mostrar misericordia. No sé si lo ven en Deuteronomio capítulo 24, pero la razón por la cual el pueblo tenía que responder de esta manera era una razón teológica. Estaba fundamentada en el carácter mismo de Dios. Y Dios es el padre de huérfanos y defensor de la viuda. Y Dios les recuerda eso. Le dice, acuérdate de que en tu estado anterior tú eras un esclavo, tú eras un necesitado, tú eras un débil. Y yo te rescaté, yo te mostré misericordia, yo te adopté como mi hijo, yo te hice mío. Y por esa razón muestra la misma misericordia. Se esperaba que el pueblo de Dios mostrara de esta manera quién era su Dios. Se esperaba que la manera en que el pueblo de Dios protegía a este grupo manifestara la manera en que Dios los protege a ellos también. La razón más fuerte para ser misericordiosos era que Dios es misericordioso. Esa es la gran razón. La razón más fuerte para ser misericordiosos era Dios mismo y su misericordia. ¿Y sabe qué, hermano? Hermana, yo sé que la mayoría quizás sabemos cómo termina un poco la historia en el Antiguo Testamento. Sabemos cómo este pueblo terminó no recordando, olvidando quién es su Dios, corriendo detrás de los dioses de las naciones paganas. Y adivinen qué, los dioses de las naciones paganas no eran misericordiosas. Y luego los profetas le dicen explícitamente, el profeta Isaías, el profeta Malaquías, le dice explícitamente al pueblo de Dios, ¿sabes qué? Ustedes han corrido detrás de otros dioses, por la manera en que hoy están cuidando del huérfano y de la viuda, se puede ver su falta de temor y de conocimiento de Dios. Cuando el pueblo se apartó de este Dios, también se apartó de dejar de mostrar misericordia a estas personas. La falta de temor a Dios y de conocimiento de Dios se vio reflejada por la manera en que estaban tratando al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ahora, amada iglesia, estamos en Deuteronomio, estamos situados hace cientos de años atrás, miles de años atrás. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy?
Esto es una ley para la nación del pueblo de Israel. Sin embargo, estoy convencido de que el principio por detrás sigue siendo igualmente válido para nosotros los creyentes. Y es que Dios sigue siendo misericordioso. Dios sigue siendo el mismo de generación en generación. Y tal cual como Pablo lo puso en Efesios 5:1, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Y este es el carácter de Dios. Siempre hacemos énfasis en sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y ciertamente es así. Pero creo que esa santidad también incluye esto. Y de hecho en Lucas capítulo 6 se habla acerca de sed misericordiosos porque vuestro Padre es misericordioso. Si hemos conocido, si hemos experimentado la misericordia de Dios, debemos responder apropiadamente a esa misericordia. No sé si se le viene a la mente una famosa parábola, la parábola de los dos deudores. Aquel rey cuyo hombre le debía una fortuna y el rey, ¿qué hace? Lo perdona. Y este hombre sale de la presencia del rey y se encuentra con su siervo, un siervo de él, y ese siervo le debía no una fortuna, le debía más bien un monto menor en comparación a lo que este hombre le había debido al rey. ¿Y qué hace este hombre? No lo perdona, no le muestra misericordia. Y aquí el rey, en Mateo 18, versículo 33, dice esto explícitamente. Dice, el rey a este hombre que no mostró misericordia, perdón, compasión, le dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí está. ¿Cuál es la gran razón por la que este hombre tenía que ser movido a misericordia, a perdón? La gran razón no era el carácter del deudor, no era el carácter de ese siervo. La gran razón por la cual este hombre tenía que mostrar misericordia es que había recibido misericordia, que había conocido en primera persona la misericordia del rey. Y eso es el creyente. Y eso somos nosotros. Es por eso que la palabra termina afirmando que la verdadera religión, la religión pura y sin mácula, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En el libro de Santiago se afirma esa verdad, porque la Biblia termina afirmando eso, que la religión pura y sin mácula es eso, que la verdadera devoción y piedad a Dios incluye ese nivel de misericordia. Es simplemente porque hemos experimentado la misericordia de Dios. Y eso es gigante, eso nos llena, eso desborda desde dentro de nosotros y le llega a las personas que están a nuestro alrededor. Quiero terminar preguntando, ¿qué pasaría? Imaginemos un momento, ¿qué pasaría si los creyentes reflejáramos el carácter y la obra de Dios en este sentido? ¿Qué sucedería si es que estuviéramos en ese nivel? En el nivel de estar maravillados por la misericordia y la gracia de Dios mostradas en nuestras vidas, que fluyera hacia afuera. ¿Qué sucedería con la iglesia del Señor en este mundo? Volviendo a la pregunta inicial, ¿qué se diría de la iglesia del Señor? Hermanos, el llamado no es a necesariamente seguir los grandes ejemplos de la historia. El llamado aquí no es a decir, ¿sabes qué? Tenemos que fundar alguna institución, ¿cierto?, de beneficencia. Quizás el Señor no nos está llamando a eso específicamente. El Señor ha utilizado a grandes hombres en áreas específicas. El llamado no es a eso. Y el objetivo de esto no es que nos llenemos de culpa y condenación y salgamos de este lugar diciendo, ¿sabes qué? Hay una cosa más en la lista de cosas que estoy haciendo mal. Es que no estoy mostrando misericordia. No. El llamado no es a necesariamente quedarnos allí. El llamado es a responder, hermanos. El llamado es primeramente abrir los ojos y contemplar quién es nuestro Dios. Porque de otra manera vamos a ser movidos a hacer misericordia por cualquier otra razón, que no es la razón que nos da el Señor. El llamado es a conocer a Dios, a profundizar en su gracia, en su misericordia, en su salvación, en lo que Él ha puesto en tus manos, en lo que Él te ha dado.
Ese es el primer llamado. Luego de eso, hermano, mientras hace eso, ora. Ora para que el Señor mueva tu corazón. Para que lleve a tu corazón a amar a aquellas almas que están en necesidad. Y finalmente, ruega y levanta la cabeza. Ruegas al Señor y levantas la cabeza hacia lo que está ocurriendo a tu alrededor. La Biblia tiene principios muy claros por cómo podemos bendecir a las personas de nuestro alrededor. Yo no estoy diciendo que, ¿sabes qué? Nuestra responsabilidad es bendecir a todas las personas necesitadas de Chile, de Latinoamérica, del mundo. No. La Biblia tiene principios claros. Gálatas 6:10, por ejemplo, dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Levanta tu cabeza. Mira tu familia nuclear. ¿Cómo puedes bendecirla? Mira tu iglesia. ¿Hay alguien en necesidad? ¿Cómo puedo mostrar misericordia? Mira tu vecindario. ¿Cómo puedes mostrar la misericordia del Señor allí? Sí, somos completamente responsables delante del Señor por nuestras acciones. Y muchas veces nuestras propias acciones nos llevan a estar en necesidad. Nuestras malas decisiones muchas veces nos llevan a estar en ese lugar. Pero ¿sabes qué? La gloria del Evangelio, la belleza del Evangelio, la hermosura del Evangelio es que el Señor no solamente nos hace responsables por nuestro pecado, sino que nos llama a arrepentirnos y a disfrutar de su perdón que hay en Cristo Jesús. No nos deja con esa primera verdad. Y si es que has experimentado el perdón y la misericordia de Dios, ¿sabes qué? El Señor te da la capacidad de ya no responder como naturalmente tu corazón respondería, sino que te lleva, te impulsa a mostrar misericordia, esa misericordia que has saboreado. Quiero hacer un último llamado a la iglesia, hermanos. En la semana anterior me tocó participar de una reunión con una autoridad y estaba muchas personas aquí de la comunidad. Era un llamado abierto a poder ir a manifestar sus opiniones al alcalde, no necesariamente a reclamar. Y el alcalde estaba en la plaza, yo estaba ahí en medio, estaba rodeado de esta comunidad que nos rodea a nosotros. ¿Sabe qué, hermanos? Era una comunidad llena de adultos mayores. Probablemente era una comunidad llena de viudas. Probablemente era una comunidad llena de personas que estaban con algún tipo de necesidad y sin duda alguna tenían la mayor necesidad que tiene que ser suplida en sus vidas. Llamada iglesia. Yo le llamo a la iglesia levantar la vista. A estar atentos a donde Dios soberanamente nos ha puesto. ¿A por qué no mirar a esta villa Santa Elena e impactarla con la misericordia de Dios? ¿A por qué no mirar unos metros más allá? A la Universidad Católica, en donde está plagado de jóvenes que vienen de hogares disfuncionales, jóvenes que no tuvieron un papá, una mamá o ninguno de los dos, jóvenes huérfanos en muchos casos. Amada iglesia, levantemos la mirada. Levantemos la mirada y seamos apasionadamente radicales en mostrar la misericordia de Dios. Hay un mundo que necesita conocer esa misericordia. Hay un mundo que necesita degustar esa misericordia. Puede ser llevando un trozo de pan, pero en última instancia es llevándoles la buena noticia del Evangelio. Y que el Señor nos ayude, hermanos, a experimentar su misericordia y a manifestarla al mundo. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios rico, abundante en misericordia, Señor. Y te damos gracias porque en Cristo esa misericordia nos ha alcanzado. Te damos gracias porque tu Espíritu trae convencimiento a nuestros corazones, Señor, pero no nos dejas con la culpa, con la condenación y con la vergüenza que podemos sentir, sino que podemos correr a tus brazos. Porque tú no nos llamas solamente a reconocernos como pecadores, sino que nos llamas a arrepentirnos y a confiar una vez más en la gloriosa misericordia que podemos hallar en Cristo nuestro Salvador.
Padre amado, te pido, Señor, que nos ayudes, nos lleves a responder adecuadamente a ese mensaje que nos trae el Evangelio, Padre. Ayúdanos, Señor, a sentir pasión, amor por las almas que se están perdiendo. Y por qué no, Señor, de acuerdo al llamado que nos estés haciendo de manera particular, a adornar tu Evangelio con estas buenas obras, a mostrar esa misericordia, Señor, ¿por qué no satisfaciendo las necesidades que puedan tener personas que están a nuestro alrededor y esta misma comunidad, Padre? Oro, Señor, por la Villa Santa Elena. Padre, oro por cada una de las personas que en este momento está en su hogar. Oro por cada una de estas personas que en este momento necesitan de tu gracia y de tu misericordia. Padre amado, ayúdanos, Señor, a tener ese sentido de urgencia y a proclamar el glorioso mensaje del Evangelio, el glorioso mensaje de tu misericordia ofreciéndose libremente a este mundo pecador. Te pedimos por esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro amoroso y misericordioso Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga.